Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Dani Yesca y este es mi canal Arte de Sanar. Te doy la bienvenida. En este espacio estamos siempre conversando distintas temáticas que nos puedan ayudar al desarrollo personal, al autoconocimiento, al desarrollo de la conciencia, ¿verdad? No desde el eslogan, sino desde ir tomando todas esas temáticas que convergen y que nos ayudan a entendernos, a entender la sanación, a entender cómo funciona el ser humano, etc. Para no alargarme más en este video, la idea es dar inicio a una lista de reproducción que va a ser específicamente sobre descodificación biológica o biodescodificación. Si bien ya he subido algunos videos como de explicaciones introductorias y algunos ejemplos, la idea es hoy día comenzar con las 5 leyes biológicas que sustentan este enfoque, como para darle un poquito más de peso científico cuando nosotros necesitamos como ese respaldo teórico y racional para abrirnos a una temática nueva. Y también vamos a analizar esas leyes para que en los próximos videos podamos entender mejor el análisis y la interpretación de distintos síntomas y de distintas enfermedades. Entonces, como les decía, vamos a comenzar esta temática desde este punto de vista más racional, que a mí me parece muy importante. No podemos como creer todo lo que digan o todas las terapias que aparezcan, porque en realidad hay varias que no tienen ningún sustento ni tampoco pruebas de que esté funcionando. Sin embargo, la biodescodificación es muy interesante porque está convergiendo con otras teorías u otros enfoques como la epigenética, la teoría biocuántica, todos los referentes de la física cuántica que han ido comprobando cómo opera la energía, pero también me interesa mucho la relación que hace la biodescodificación con la epigenética en el sentido de que hay un sustento de investigaciones, de no casos aislados, sino una tendencia a poder tener antecedentes de varias generaciones respecto a lo que conlleva en el cuerpo físico todos estos otros aspectos que se involucran. Entonces, vamos a conversar sobre estas 5 leyes biológicas. Estas leyes sustentan la teoría de la biodescodificación, que básicamente es sacar como el código o la información que está codificada en esas sintomatologías o en esas enfermedades. Entonces, estas 5 leyes biológicas fueron propuestas por el doctor Hammer, que voy a escribir el nombre acá porque realmente no sé cómo se pronuncia, y que fue el doctor pionero en desarrollar esta teoría dentro de lo que es la medicina integrativa. La biodescodificación propone que las enfermedades no solo son procesos físicos, sino que también tienen un componente emocional, un componente psicológico y que pueden ser el resultado de conflictos internos no resueltos o también llamados traumas, y que esa información queda contenida y codificada a un nivel inconsciente. Entonces vamos a ver estas leyes. Primera ley, la ley del sentido biológico de las enfermedades. Esta ley sostiene que todas las enfermedades tienen un sentido biológico y una función. Es decir, cada enfermedad surge como una respuesta biológica a un conflicto emocional no resuelto. Según Hammer, la enfermedad surge como respuesta a este conflicto emocional, mental, existencial, como un programa especial que se activa en el cerebro y que tiene como un componente de mecanismo de defensa o mecanismo de supervivencia. En otras palabras, el conflicto biológico surge cuando la persona entra en shock por una experiencia vivida y de cierta forma genera como algún tipo de sentimiento o de respuesta corporal. Es como que se activara este mecanismo primario de defensa y eso va a estar encapsulando el sentido biológico de ese síntoma, ¿ya? El por qué surge, pero que queda contenido que tenemos que después interpretarlo. Vamos con la segunda ley, la ley de la dualidad de los programas biológicos. Tiene que ver con las fases duales en que se empieza a manifestar este sentido biológico de la primera ley que ya vimos. Entonces, según esta ley, los procesos biológicos que se desarrollan en el cuerpo van a llevar como 2 etapas. Una primera fase activa, que se genera mientras se está viviendo el conflicto, y una segunda fase de curación, es decir, que se da cuando ya se resuelve el conflicto en el interior, cuando ya ese entorno chocante o algo traumático ya fue superado. Ahora, estas 2 fases dan cierta confusión porque nosotros no las podemos entender separadas y vamos a ver que muchos síntomas y enfermedades van a ir cambiando, se van a ir manifestando
en ambas etapas o incluso algunas sintomatologías solo en la primera etapa y otros en la segunda etapa, en menor medida. Entonces hay algunas enfermedades, sobre todo por ejemplo las de la piel, que se pueden manifestar el síntoma cuando ya ha sido resuelto el conflicto a un nivel energético y emocional. La persona ya entendió, la persona ya comprendió, la persona ya salió de ese entorno amenazante y sin embargo se manifiesta el síntoma. Eso no es que el cuerpo no esté sanando, sencillamente es que tenemos que interpretarlo distinto. Por eso digo que genera un poco de confusión, pero siempre tenemos que ir entendiendo ambas etapas, ¿ya? La fase de manifestación o de conflicto y la fase de curación. Vamos con la tercera ley, la ley del carácter de los conflictos. En esta ley es como la personalidad, es decir, Hammer plantea que cada tipo tiene como una forma o un impacto específico en una parte específica del cuerpo. Entonces, este carácter, entre comillas, esta personalidad, el cómo son estos conflictos y dónde se manifiestan, puede ser interno o externo. Y acá se vuelve a dar una correlación entre dónde se manifiestan los síntomas y qué tipo de conflicto o qué tipo de carácter tiene el conflicto. Entonces, muchas veces, cuando el conflicto es interno, se van a dar en partes internas del cuerpo, obviamente todo lo que es sistemas internos, pero también bordes internos, por ejemplo, el borde de los muslos. En cambio, cuando el conflicto o el carácter del conflicto es externo, el síntoma se va a manifestar en lugares externos del cuerpo o bordes externos, por ejemplo, de las piernas o de los pies. Va a ir cambiando el significado para la interpretación de esa sintomatología. Espero no estar enredándote hasta aquí, estoy tratando de resumir lo que más puedo, pero es muy importante que comprendamos estas leyes antes de empezar a interpretar todas las enfermedades que vamos a ir viendo. Vamos con la cuarta ley, ley de la ontogenia de los órganos. Y aquí vamos profundizando porque esta ley propone que los órganos, en términos de desarrollo humano, están relacionados con la manifestación de los conflictos emocionales. ¿Qué quiere decir esto que suena tan enredado? Que el ser humano ha ido evolucionando y sus órganos internos han tomado esa información externa, esa información contextual, y han estado modificándose de acuerdo a esos estímulos externos. Y acá quizás se va a complejizar un poquito porque nuevamente nos lleva un poco a la epigenética, en el sentido de que nosotros en la epigenética encontramos sustento científico de varias generaciones en que personas pueden tener síntomas y manifestar enfermedades que no se condicen con su contexto. Por ejemplo, todo lo que se estudió de descendientes de casos del Holocausto que manifestaban desnutrición y otras enfermedades muy graves, pero que no tenían un contexto de desnutrición, y era porque en su material genético en realidad nosotros en porcentaje no heredamos tanto material físico, sino que heredamos un porcentaje mucho mayor de información emocional, información que ha estado a un nivel inconsciente. Por lo tanto, ese trauma, ese daño, ese efecto del hambre y de las situaciones de privación que vivieron esos ancestros queda codificada y emerge. Y acá nos ayuda a entender que muchas veces en la conformación de los órganos hay un daño muy primario, hay un daño como que no se sabe por qué está tan pronto, cuando lo normal sería que un órgano se venga a dañar en la última etapa de vida. Sin embargo, hay órganos que vienen en mal estado porque también contienen una información que tenemos que ir contemplando ya desde otros enfoques. Y al final de este video voy a hablar esa relación que ya pasamos desde lo científico a otros enfoques más espirituales. En el fondo, esta ley de la ontogenia y de la conformación del órgano establece que hay una información que está ahí en cómo se conforma el órgano a toda edad y desde la etapa incluso embrionaria. En el fondo, para que quede claro, es como que probablemente va a haber información que se va a estar dando a una etapa muy, muy primaria del ser y que va a estar ahí codificada, aunque nosotros no lo entendamos desde nuestra experiencia directa en esta vida. Ahora, vamos a la quinta ley, que amplía un poco la mirada y nos acerca a esta conclusión a la que quiero llegar, que es la ley de la quintuplicidad de los conflictos, es decir, que esta manifestación externa no solo va a estar afectando al ser humano en su dimensión física, sino que va a estar afectando simultáneamente, y esto es importante entenderlo, a nivel físico, emocional, mental, espiritual
no sé cuál me faltó, pero lo voy a escribir ahí, pero que en el fondo está afectando a todas nuestras dimensiones. Y esto obviamente se condice con que este enfoque ha sido apoyado desde médicos e investigadores científicos que apoyan la medicina integrativa, que a su vez se apoya en la medicina ancestral de Oriente, de distintos pueblos, pero que en el fondo ve al ser humano como este conjunto de múltiples dimensiones, múltiples cuerpos, o ya más científico, múltiples aspectos, ¿ok? Entonces, ocurre que cualquier tipo de síntoma, cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de entorno que genere un conflicto no resuelto y que por lo tanto se manifieste en un síntoma, va a estar afectando simultáneamente a todos nuestros ámbitos, ¿ok? Muchas veces pensamos que sanando lo físico y vamos a ir solo a eso y el resto va a estar bien. En realidad el síntoma físico nos está mostrando que todo lo demás tiene generado algún tipo de desequilibrio. Ahora, es importante mencionar que el cuerpo siempre va a tender a la vida, es decir, el cuerpo siempre va a tener mucha resiliencia para que nosotros, ya interpretando este conflicto y ayudando en el camino, podamos volver a la homeostasis, que no es más que la armonía en todo sentido y de todas estas dimensiones. Vamos a avanzar como a estas conclusiones que quería llegar, y como para que también entendamos cuando se hacen links entre esta biodescodificación, que puede ser más científica, a otras, hacemos referencias a otras terapias y enfoques más espirituales. Entonces, en primer lugar, los conflictos pueden ser solucionados por el cerebro, ¿ya? Es decir, no siempre un evento incómodo, sorprendente, que genera desequilibrio, va a generar un desequilibrio o una falta de salud, porque muchas veces el cerebro sí logra solucionar ese conflicto de manera interna y nosotros no nos damos ni cuenta. Son operatorias mágicas del ser. Ahora, cuando esto no ocurre, se envía una señal del cuerpo para que reaccione ante ese problema, y es el cerebro el que genera nuevamente una respuesta para poder lograr el equilibrio. Estamos todavía en una etapa de sistemas que están funcionando como mientras nosotros dormimos. Ahora, ¿qué ocurre si el conflicto es mayor, la sorpresa fue mayor o que se generó con un trauma? Esta información entonces, esta respuesta del cuerpo, queda codificada, incluso puede ser a un nivel embrionario, es decir, puede estar generándose, es una de las leyes, ¿verdad? Puede estar generándose a un nivel muy primario del cuerpo, a un nivel de desarrollo embrionario, por ejemplo, y no se tiene conciencia de por qué avanzó tanto. Cuando nos desesperamos porque encontramos esta enfermedad y a todos nos ha pasado, vamos al médico, que generalmente no tienen este enfoque holístico, y el médico o los médicos van y se enfocan en el síntoma y tratan de aplacar el síntoma, cuando en realidad el síntoma, creo, que debería ser considerado el punto de partida para empezar a interpretar toda esta información, de la que podemos llegar incluso a un nivel embrionario, en vez de el fin en sí mismo, ya en vez de aplacar el síntoma, tomarlo como pista para poder llegar a la causa emocional. Ahora, y acá es preciso considerar que no podemos negar la parte emocional y mental. Nuestras emociones y pensamientos que conllevan al conflicto y por ende a los síntomas, aunque estén a un nivel inconsciente, claramente nos están dando información. Pero también tenemos que contemplar el aspecto espiritual, porque muchas veces puede haber información de la que nuevamente no somos conscientes, que nos está generando un resentimiento, que nos está generando una sensación de dolor muy profunda que no podemos comprender. Y si nosotros empezamos a indagar en el propio cuerpo, en las etapas embrionarias, etc., y no encontramos información, también tenemos que ir un poquito más allá. También tenemos que animarnos a poder indagar de verdad en nuestra sintomatología, ayudarnos de la biodescodificación para entender en qué etapa, en qué fase del desarrollo embrionario, qué nos quiere decir que haya surgido en esa fase del desarrollo embrionario. Pero si todo eso no nos hace sentido todavía y el síntoma persiste, tenemos que ir más allá. Tenemos que ir a vidas pasadas, tenemos que ir al transpersonal o al transgeneracional. Por ejemplo, hay personas que se han evidenciado casos de personas que han tenido problemas de la tiroides toda su vida, problemas de gargantas, problemas de comunicación, cuerdas vocales, y al ver todo esta base emocional de la biodescodificación, no lograban sanar el síntoma. Entonces, al ir a regresiones y ver que una de sus vidas anteriores fueron personas que murieron ahorcadas, colgadas, acusadas de brujería, por ejemplo, en la época de la Inquisición,
ahí ya se libera el síntoma, que es de una vida pasada. Ahora, si no crees en eso, puedes ir a tu transpersonal, a tu árbol genealógico. Muchas veces nosotros manifestamos enfermedades que tienen un simbolismo, que tienen una interpretación, que para eso nos sigue sirviendo la biodescodificación, pero resulta que ese síntoma o ese conflicto inicial no se dio en mi propia vida, sino que se vio en la vida de algún ancestro. Y yo lo estoy tomando de manera inconsciente como una lealtad, es decir, lo que se llama en sistémica una lealtad inconsciente. Si yo puedo generar un cáncer de útero sin haber tenido el conflicto en mi vida, que en realidad suelen darse las dos cosas, pero también puedo estar teniendo una lealtad inconsciente con una ancestra que fue abusada, que no pudo desarrollar su creatividad, que fue castigada por su expresión femenina, etc. Entonces, si se fijan, esto da para mucho. La idea era poder establecer estas bases, sobre todo entender que este análisis del síntoma es multifocal, ¿verdad? Que no es solo tener el diccionario, que por supuesto nos sirve, pero también hay que ir viendo como otros factores y ya en una quizás segunda o tercera etapa de estudio poder ahondar más según la fase en la que tenemos nuestro síntoma y etapa de creación o la etapa en que se codificó y se encapsuló ese síntoma. Por ejemplo, si fue una primera etapa embrionaria o si fue más adelante, eso también nos da mucha más información. Por ejemplo, si tú estás analizando tus propios síntomas, te puede dar mucha más información. En los próximos videos entonces vamos a ir analizando algunas enfermedades, un poco también para dar estas bases de como autoconocimiento, pero también estableciendo como un camino de invitación al nuevo curso que voy a estar lanzando en marzo de biodescodificación para la autosanación, ya que tiene que ver con sanar el dolor, desde mi experiencia de haber pasado por muchos síntomas extraños de mi vida, incluso la fibromialgia, que es como una enfermedad que todo el mundo cree que no se sana, y sí se puede, pero el tema es que tenemos que contemplar todos estos múltiples aspectos, que no son tan fáciles ni rápidos como ir a una consulta de media hora o 15 minutos al doctor. ¿Ya? Así que los dejo invitados desde ya. De todas formas, en mis redes sociales voy a estar subiendo información si es que saco anticipado un curso pregrabado y detalles así. Si quieres algún tipo de terapia energética, de limpieza, constelaciones familiares o incluso de lectura de tarot evolutivo, también me puedes contactar. Muchas gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete si no lo has hecho y para mí es muy importante tu apoyo en el canal. Bendiciones y chao, chao.